Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de uno de los temas emblemáticos de infectología, ¿cierto? Que es la famosa neutropenia febril. Así que comencemos con una definición. Número uno, no es cualquier neutropenia, tiene que ser una neutropenia severa con un recuento de neutrófilos abajo de 500 por milímetro cúbico. La forma en que se calcula es el porcentaje de neutrófilos multiplicado por la cantidad de glóbulos blancos en total y con eso saco el recuento de neutrófilos, ¿cierto? Más fiebre arriba de 38 grados Celsius. O sea, que venga con fiebre más una neutropenia severa, abajo de 500. Repito, no siempre me van a dar el valor de los neutrófilos, a veces yo tengo que calcularlo por si acaso. Ahora, ¿cuáles son las causas de neutropenia? Así que en qué pacientes en particular yo tengo que ir a hacer este cálculo en el hemograma, ¿cierto? En los pacientes que están con cáncer, ejemplo, una leucemia, en particular las leucemias aleucémicas, ¿cierto? Que vienen con una pancitopenia. Aparte de esto, los pacientes que están en cáncer y que además están con quimioterapia porque cae bastante el nivel de los glóbulos blancos en general y de los neutrófilos en particular. Y hay algunas otras causas de neutropenia como la aplasia medular, la mielodisplasia, etc. Pero la quimioterapia y el cáncer son por lejos lo más frecuente y los pacientes con leucemia en quimioterapia son los que tienen un riesgo todavía más alto. Ahora, ¿cuál es el riesgo asociado a las neutropenias severas? En este caso es que venga con infecciones graves, así que si yo tengo un paciente con una neutropenia severa que empieza con fiebre, lo más probable es que esté con una infección que pueda ser grave, en particular por gram negativos, incluyendo la Pseudomonas aeruginosa, aunque puede ser por Escherichia coli también o por alguna otra bacteria gram negativa, por gram positivos, en particular el Staphylococcus aureus, aunque es un poco menos frecuente, la Pseudomonas está subrayada porque es más importante, y finalmente por hongos, en particular el Aspergillus, y lo más frecuente es que sea por hongos cuando ya ha pasado mucho tiempo, dígase más de una semana o varias semanas con neutropenia. Desde ese momento empieza a dispararse el riesgo de que sea por hongos, y recordando que la Pseudomonas aeruginosa y que los gram negativos son siempre los agentes más frecuentes de esta neutropenia febril. Ahora, que quede bien claro, la neutropenia febril es una urgencia porque tengo un paciente severamente inmunodeprimido que probablemente está con una infección grave que debo manejar de manera inmediata. El manejo, por regla general, hay que buscar el foco por un lado, o sea, le voy a hacer una anamnesis y un examen físico muy extenso y aparte de esto le voy a pedir exámenes buscando el foco, ¿sí? Exámenes de orina, hemocultivo, exámenes de radiografía de tórax, etcétera. O sea, en el fondo voy dirigidamente a ver de dónde viene esta infección, más antibióticos empíricos para cubrir de inmediato cualquier bacteria que pueda estar causando esta enfermedad. Ahora, en general se dividen en las de alto riesgo y las de bajo riesgo. Las de alto riesgo son los pacientes que están con una neutropenia que lleva muchos días, ejemplo, más de 7 días, o los pacientes que vienen con una serie de factores de riesgo con los cuales se calcula un score de riesgo que no vale la pena detallar, y si me da un puntaje dentro del rango de alto riesgo, en ese caso le tengo que dejar inmediatamente antibióticos con cobertura anti-pseudomonas sí o sí por vía endovenosa, así que se queda hospitalizado con eso, habitualmente con carbapenémicos o bien con el cefepime o el Astronam que ya vimos en la clase de antibióticos, que son excelentes herramientas en contra de la pseudomonas. Ahora, si viniera con un catéter venoso central o con algún otro factor de riesgo para Staphylococcus aureus, ejemplo que está muy invadido, que tuvo alguna infección por Staphylococcus aureus hace poco, que viene con heridas o con alguna cosa así, además se agrega la vancomicina como para cubrir tanto al resistente como al meticilino sensible, ¿cierto? Si es que viene con más de una semana, algunos dicen más de 4 días con fiebre, en ese caso además hay que cubrir al Aspergillus, ¿cierto? Con los antifúngicos endovenosos, en particular el voriconazol, que suele ser el de elección para ese hongo. Y si es que tengo un foco y identifico que está con síntomas urinarios, por ejemplo, pues hay que dejarle además los antibióticos que cubran ese foco. O sea, en resumen, se buscaba el foco, se trata el foco, pero además, si es que viene con factores de riesgo, cubro la Pseudomonas aeruginosa sí o sí, y además tengo que preguntarme si es que viene con necesidad de cubrir el Staphylococcus aureus y los hongos, porque habíamos dicho que esos eran los 3 principales agentes: Pseudomonas, Staphylococcus aureus y Aspergillus.
Finalmente, si es que viene con un cuadro de bajo riesgo, lo puedo dejar con antibióticos orales, dígase con ciprofloxacino que cubre Pseudomonas por si acaso, más la amoxicilina con ácido clavulánico, que es un esquema de amplio espectro y que cubre al Staphylococcus aureus también. Y si se fijan, ahí queda sin cobertura para hongos, solamente con la cobertura para las bacterias tanto gram positivas como gram negativas. Algo importante en la de bajo riesgo, hay que recordar que la mayoría de los pacientes que están en una quimioterapia, que la acaban de recibir y que hacen esta neutropenia que puede ser intensa, pero que suele durar algunos pocos días, caen dentro de esta definición de bajo riesgo, pero aún así lo que hay que hacer es examinar por completo al paciente y hacerle este score que hablamos antes como para ver si es que requieren algo un poco más agresivo. En resumen, neutropenia febril, saber la definición, saber que hay que dejarle antibióticos empíricos y que lo que más se aprende por si acaso es la cobertura para Pseudomonas, pero que sepan que no es llegar y darla, sino que antes hay que ver si no es un paciente de bajo riesgo que pueda quedar con tratamiento por vía oral. ¿Quedó claro? Espero que sí. Nos vemos en el siguiente tema. Que estén bien.